Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Justamente, incluso hay una parte en el libro donde usted narra cómo se gesta, cómo se da la designación del gabinete con Violeta Bermúdez, cómo la llama, cuántas horas le tarda, los asesores que trabajaron para esta conformación de gobierno, de un gobierno que se dio en medio de una emergencia complicada y en medio además de protestas sociales, sobre todo en Lima. Y perdone que lo vuelva a traer a la actualidad y al gobierno de la presidenta Boluarte, pero es interesante hacer los contrastes. La conformación del gobierno de Boluarte, digamos, pasó por lo mismo, pasó por ser accidentada en medio de un golpe de Estado que acababa de dar Pedro Castillo, una designación de un premier que luego salió y con todo lo que supimos luego en los... ¿Cuál es su pregunta? Si fue un diseño improvisado. No, mire, lo que nos encontramos son con situaciones inesperadas. No sé tanto, las recientes, así a lo largo de los años, como he mencionado anteriormente, las salidas han sido inesperadas, como fue la salida en que me puso a mí a cargo de la primera magistratura, como fue la salida que la puso a cargo a la señora presidenta, y como fueron las anteriores, como para el presidente Merino, elegido por sucesión constitucional impecable en el sentido puramente legal, y así sucesivamente, ¿no? En ese sentido, yo lo que creo es que cuando uno llega a esa situación, llega con diferentes experiencias, capacidades, conocimientos, red de personas, etcétera, y sobre todo, como trato de explicar, con un conjunto de principios y de normas para el ejercicio del poder político y de la autoridad muy claros. Entonces, yo no sé, por lo menos yo llegué con un conjunto de principios sumamente claros, algunos de los cuales ya estaban planteados desde muchos años antes. Y lo que hicimos en colaboración estrecha con un equipo que compartía esa visión de democracia abierta, participativa, de integridad absoluta, de transparencia, de eficiencia, de meritocracia, de poner a las personas adecuadas, lo que sucedió en ese momento es que se armó un equipo cambiando los estilos de trabajo acostumbrados de fragmentación entre uno u otro ministerio para trabajar en conjunto y enfrentar los desafíos tan grandes que teníamos en ese momento. Entonces, lo que me interesa, y lo que interesa decir en este libro, es que eso es posible. No es una locura. En el Perú hemos hecho esto. Cuando la gente me dice, una pregunta de un colega suyo, Andrés Oppenheimer, que me dijo, ¿es el Perú gobernable? Le dije, yo creo que sí. No, pero que el Perú es... Mire, le dije, el Perú es gobernable, definitivamente. ¿Y cómo lo hice? Porque lo hice y lo hice con mi equipo. Gobernamos de una manera razonable y resolvimos problemas urgentes en un poco tiempo. Entonces, lo que interesa aquí es simple y llanamente indicar de que hay muchísimas personas, yo conozco líderes en diferentes ámbitos de la vida profesional, de la vida social, que pueden perfectamente ejercer y poder en la autoridad de maneras mucho mejores de la que lo hice yo y lo que la hicimos con nuestro equipo. El problema es que no hay incentivos para involucrarse de una manera activa en la vida política. Y los ataques que recibo yo y que reciben otras personas de mi equipo no están tanto dirigidos a mí. Yo sé que lo que soy, eso realmente me tienen sin cuidado, pero están dirigidos a impedir que otras personas que valen la pena con experiencia y conocimiento entren en la vida política y al decir de Basadre quedarse con este charco para ellos solos. Justamente tenemos que primer ministro y de alguna manera ya me adelantó, pero igual tengo que dejarle la pregunta. No, si más allá del nombre de Otárola, a veces en ciertos momentos, como 28 de julio, es bueno dar cierto nivel de oxigenación al gobierno, de cambiar ciertas figuras, también para dar mensajes de intenciones de cambio en políticas o en actitudes. Bueno, eso depende del presidente de la República o la presidenta de la República y su primer ministro y la relación que tiene con el primer ministro o la primera ministra, ¿no? Ahí no hay nada escrito sobre esos temas, ni una norma general que pueda aplicarse. Eso va a depender
de los juicios que emitan sobre la relación entre el primer ministro y el presidente de la República, los dos principales protagonistas. Y usted me preguntó cómo era mi caso con Violeta Bermúdez. Fue muy claro. Es decir, para mí, la presidenta del Consejo de Ministros era la mano derecha, la persona que ejecutaba. Estábamos en contacto continuo todo el tiempo. Prácticamente todos los días teníamos reuniones en personas, o si no, por lo menos cuando había algún viaje o otra, de manera telefónica. Y ella era el conducto. Le voy a contar una anécdota que no está en el libro y que, como decía, medio en broma, medio en serio, hay que guardar algo para las memorias, pero la suelto aquí. Uno de los ministros más antiguos y más reputados, al final de una de las sesiones del Consejo de Ministros, en las primeras sesiones en que él había asistido, me dice: presidente, qué manera tan rara de manejar el gabinete, el Consejo de Ministros. Pero digo, qué cosa tan rara, no, que nunca había visto eso así. Yo he sido ministro en otras oportunidades, pero dije, ¿qué es lo que parece raro? Mire, me dice, usted no empieza el Consejo de Ministros dando un discurso, diciendo lo que hay que hacer y dando todo eso. Segundo, usted no da la palabra a uno u otro ministro dentro del Consejo de Ministros. Usted se reserva y hasta el final. Y digo, bueno, ¿y esto cómo era? No, es que el presidente era el que decía. Y dije, mira, a mí me parece, la presidenta del Consejo de Ministros es la quien tiene que organizar quién habla, en qué secuencia, todo eso. Yo como presidente de la República no voy a estar tomando y dándole la palabra a uno a otro. Yo me reservo para escuchar a todos y en el momento en el cual hay alguna duda, plantear preguntas y al final de la discusión preguntar a los diferentes ministros y tomar la decisión, y esto se hace. Señora presidenta del Consejo de Ministros, pase usted al siguiente punto. Es decir, el presidente de la República es un jefe de Estado y jefe de gobierno en este caso. Y tiene que tener una visión de conjunto. No es simplemente un director de debates dentro del gabinete o una persona que tiene una audiencia cautiva y te quiere dar su pequeño discurso para sentirse mejor. Es una persona que, si ha escogido bien a sus ministros, tiene que escuchar a los diferentes ministros, ver si hay alguna duda, si hay alguna inconsistencia o hasta quizá alguna contradicción, si hay puntos de vista diferentes, divergentes, tratar de profundizar más y cuando llegue el momento de tomar una decisión, decir, bueno, esto es lo que se hace, lo siento señor ministro o señora ministra, en otra oportunidad usted logrará lo que quiere, pero en este caso lo mejor para el país es hacer tal cosa de tal manera. Pero ese es el papel de un presidente y eso fue lo que hicimos y trabajamos muy bien con la señora Violeta Bermúdez, a quien reconozco su extraordinaria contribución al éxito del gobierno que me tocó encabezar. Ahora, hacia la última parte en el libro es interesante también los detalles que cuenta de las 5, si no me equivoco, reuniones que mantuvo con el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Algunas de estas incluso antes de que él asumiera. Son dos antes de asumir, ¿verdad? correcto. Y luego reuniones donde usted le solicitó, estaba interesado en algunas el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otras las solicitó él. ¿Y cuál fue la, digamos, si tiene alguna conclusión de lo que fue, que podría sacar de lo que era, o quién era Pedro Castillo en su momento, y qué impresión le causa que después de esas reuniones y después de lo que vivimos en este corto plazo, haya terminado y esté tras las rejas en este momento? Mire, después de la primera reunión que tuvimos, que todo el mundo saca fotos y critica de apoyo, una reunión protocolar que se produjo a los 9 días del cambio de mando, una reunión en que él vino con su vicepresidenta y las demás personas que lo acompañaban, un pequeño grupo, a Palacio de Gobierno como corresponde, le mostré los salones y conversamos un rato, pero fue una cosa puramente protocolar y solo tuvimos unos 5 o 10 minutos a solas, en las cuales, como digo en el libro, le planteé un cambio radical de su manera de pensar, porque una cosa es ser un dirigente sindical, magisterial, que tiene un solo objetivo, un solo planteamiento, y el antagonista es el gobierno contra quien tiene que negociar, y otra cosa es estar del otro lado de la mesa, cuando se es presidente de la República y tiene que tomar en cuenta lo que dice el grupo de maestros, lo que dice el grupo de empresarios, lo que dice el grupo de trabajadores de tal o cual sector u otra rama, los gobiernos regionales, etc. Y lo que tiene que hacer es articular respuestas balanceadas
organizadas, de tal manera de que se logre avanzar el bien común y ver qué prioridad hay en qué momento. Entonces le dije, usted tiene que tener un cambio de chip. Y lo que dije en una pequeña entrevista que me hicieron después, que creo que fue aquí en RPP, es que las primeras impresiones me pareció un hombre sencillo, con cierto sentido del humor, pero nunca hay que confiar buenas impresiones, las primeras impresiones, cuando se trata de la vida política, y que yo me reservaba mi juicio. En la segunda reunión que tuvimos, esta conversación realmente me dejó un poco en el aire. Yo me había preparado para hacer una exposición muy detallada de todo el tema de las vacunas y de todo el tema del proceso de vacunación, que hubiera tomado 2 horas y media, 3 horas para poder transmitirle al presidente entrante todo lo que hicimos nosotros. Sin embargo, esa reunión se cortó abruptamente a poco menos de 1 hora. ¿Por algo en particular? Me dijo que tenía otros compromisos. ¿O algo que dijo no le gustó? No, porque quedó muy en silencio, muy respetuosamente escuchando, no comentó nada, pero me dijo, mire, yo tengo otros compromisos, tengo que hacer esto, tengo que conversar con otras personas. Le dije, mire, presidente electo, esto requiere más tiempo para explicarle, no es una cosa sencilla, es muy complejo y es importante que usted al tanto. Si quiere, conversemos en la tarde o conversemos mañana y dígame usted si tiene tiempo antes de la transmisión del mando, que era en 3 o 4 días después, para poder explicarle en mayor detalle. ¿Sintió desinterés de parte de él? No sé si desinterés, pero me pareció que quizás no entendía mucho de lo que yo le decía y de las razones que yo tenía para poder transmitirle, para intentar transmitirle toda esta información. Claro. Y luego ya se reunieron, me parece, en Palacio de Gobierno. Bueno, nos reunimos en Palacio de Gobierno en 3 oportunidades. Una fue un desayuno de trabajo en la cual estuvo en ese momento el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y yo fui acompañado de mi asesora Lucía Málaga, y el tema era muy específico, era el tema de la institucionalidad en políticas de ciencia y tecnología, y desde mi punto de vista la inconveniencia de crear un ministerio que ya se estaba planteando y asegurando, que hubiera sido un retroceso sobre lo que hicimos con muchísimo esfuerzo en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, que se logró un consenso, que se aprobó en la comisión y luego pasó al Pleno, y que como presidente me tocó recibir lo que envió el Congreso. Y aquí viene algo gracioso, ¿no? Que no está contado aquí porque Lucía Málaga está escribiendo una monografía sobre este tema. Una cosa fue lo que hice como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso proponiéndole al Ejecutivo, y otra cosa es lo que recibí ya como presidente de la República, y son 2 perspectivas distintas. Entonces hubo que introducir modificaciones. ¿Por qué? Porque como presidente de una comisión en el Congreso no tenía yo la perspectiva que tiene un presidente de la República sobre todo el papel del Poder Ejecutivo, las conveniencias e inconveniencias, porque estaba mirando solo el tema de ciencia y tecnología y no la acción del gobierno en conjunto. Entonces introducimos algunas modificaciones, la ley se promulgó el 1 de julio de 2021, y esa ley a los 3 meses, 4 meses, querían tirarla por la borda después de casi 2 años de trabajo muy intenso en consulta con toda la comunidad científica, empresarial, jóvenes, etc., ¿no? Y ese fue el tema de la discusión, el único tema en esa oportunidad. ¿Siente que este Congreso, nos queda poco tiempo, quería algunas preguntas de detalle, ¿siente que este Congreso ha sido mezquino con su persona, algunos gestos desagradables? Recuerdo muy claramente cuando usted va al Parlamento a entregar la banda y casi no le permiten ingresar, la recibe Mari Carmen Alba, un tema en las fotografías que es menor, pero que da algunos mensajes en realidad. Y no solo eso, sino que incluso tiene algunas denuncias constitucionales. Una del congresista Cueto por el pase a retiro de 18 policías. ¿Siente que hay mezquindad de parte del Parlamento? Mire, no lo sé. Yo creo que por lo menos para empezar hay intereses muy puntuales y muy específicos, y hay una cierta animadversión, por decirlo así, porque escuchan lo que yo pienso de una manera muy clara, yo soy muy directo en lo que digo. Lo que es claro que hay una animadversión por parte no de todo el Congreso, pero de algunos congresistas en particular, que se sienten ofendidos o se sienten, ¿cómo le puedo decir?,
dejados de lado o lo que sea. No sé las motivaciones, pero ¿qué vamos a hacer? El Congreso es una entidad que tiene representantes de la característica que todos conocemos en la actualidad, y ahí, mire, no puedo hacer mucho, ¿no? Ellos tienen su propia lógica, su ritmo. Eso sí, en todas las oportunidades que he sido citado, que se me ha llamado, yo he respondido de una manera sistemática, cortés, y he participado en las veces que me han pedido que participe. En fin, o sea que yo cumplo con lo que se me pide con el Congreso. Ya en varias entrevistas recientemente usted ha dicho que no está en su, digamos, en su cabeza en este momento, al menos, ser candidato a la presidencia de la República. Pero dice estas palabras porque quizá teme que en el Congreso lo inhabiliten, como le pasó a Martín Vizcarra. Eso no, ese tipo de cálculos no juega conmigo, disculpe. Acá, recuerden, yo no traté de ser presidente, yo no me muero ni tengo ganas. Yo creo que es un trabajo muy difícil. Ser presidente es una chamba, para ponerlo. Y a mí una de las cosas que me sorprende es cuánta gente quiere ser presidente, imaginándose de que esto realmente es una chamba muy compleja. La gran diferencia es que los términos de referencia son la Constitución y tiene que sabérsela bien, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Entonces, a mí lo que me motiva es una vocación de servicio en cierto momento, y que es la que he hecho. Cuando llegó el momento de asumir la responsabilidad, ok, me tocó. Y uno hace lo mejor que puede. Y además hay una diferencia muy grande, y eso recuerdo un presidente de hace algunos años, que después estar una semana en el cargo, dijo, sí, yo no sabía que iba a ser tan fácil ser presidente. A lo cual, en un comentario que dice, señor, claro, ser presidente es muy fácil. Lo difícil es gobernar, es el tema. Entonces, la situación es que yo creo que hay muchas personas que están interesadas en la presidencia, pero no entienden muy bien lo complicado, lo difícil que es ejercer el poder y la autoridad de una manera responsable, honesta, transparente, en un país tan complejo como el nuestro. Pero le digo, en ese sentido, desde mi punto de vista, no estoy buscando absolutamente nada. ¿Pero no cree que hay una intención para inhabilitarlo del cargo? Es decir, hay algunas acusaciones constitucionales en su contra, ¿no? Bueno, eso es lo que parece, es lo que me dicen las otras personas. Yo no tengo ninguna evidencia de que haya desde ya. Yo siempre espero lo mejor de todas las personas, y cierto, espero lo mejor de los congresistas, que cuando se llegue a ver esto en el tema, se vea en sus méritos, se vean de una manera imparcial, tranquila, y que se llegue a una decisión que esté de acuerdo a la evidencia. Eso es lo mínimo que puedo esperar yo de un Congreso más o menos razonable. Desgraciadamente, lo que hemos visto en algunos casos ya es prepotencia, hemos visto abuso, y yo espero que ese tipo de actitudes no prevalezcan en cualquier investigación o indagación que se refiere a mi persona, que se refiere a lo que yo he hecho y se refiere a una posible inhabilitación, ¿no? Incluso algunos de sus críticos, como usted efectivamente ha recordado, señalan y resaltan constantemente las reuniones que usted ha sostenido con el expresidente Castillo, y que usted ha descrito los motivos en este libro, efectivamente, pero incluso critican y lo acusan de que usted bajó los términos de referencia para meter a un secretario general como Bruno Pacheco en su momento. Esto es absolutamente falso, una mentira de mentira, y con toda claridad. Y lo ha aclarado una y otra vez. Y mire, tantas veces lo están repitiendo de una manera absolutamente irresponsable, y disculpe que use la palabra hasta idiótica, porque es una letanía, o no conoce lo que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo ni el reglamento de organización y funciones. El titular del pliego en el despacho presidencial es el secretario general de la presidencia, y tiene el poder absoluto, como cualquier otro titular del pliego en cualquier otra institución, de dar las disposiciones que crea más conveniente para el manejo de la institución. Y lo hace con toda autonomía. Una de las características centrales del gobierno de transición y emergencia de mi gobierno fue no interferir ni en ascensos ni en ninguna función que estaba claramente definida para una autoridad como es, en este caso, secretario. Yo ni era necesario que me consulte.
La Secretaría de Palacio tiene 300 cargos y se modificó uno. Claro, el más importante, por supuesto, pero no se me informó y menos aún se me consultó. Y esto se hizo el día 26 de julio, cuando yo ya estaba en pleno proceso de recibir a las delegaciones extranjeras que venían a la transmisión del mando, en pleno proceso de asistir a la ceremonia del Consejo Interreligioso, de ultimando todos los detalles. ¿Qué me voy a ocupar de ese tema? Para nada. Y además han dicho, digamos, sandeces de que yo firmé. Eso lo firmó el secretario general saliente. Si eso hubiera llegado a mi conocimiento, lo que sí tengo claro es que me hubiera opuesto, definitivamente. Y aquí cualquiera que conoce mi trayectoria a lo largo de 50 años de vida pública o más, sabe perfectamente que jamás hubiera aceptado una cosa como esa. Entonces, endilgarme a mí que yo hice eso, no solamente es una vertida, es una travestía que solamente un pequeño de grupitos totalmente desinformados y malintencionados están planteando. ¿Siente que ha ganado tras su presidencia más enemigos que amigos? No lo sé, lo que sí sé es que ha habido algunas personas que, en primer lugar, el presidente es más visible, ¿no? De repente los tenía y los enemigos, más que enemigos, adversarios. Yo no considero que tengo enemigos en ese sentido. Yo no le deseo mal a nadie, ni creo que nadie me desea algo mal a mí. Tengo adversarios que piensan diferente. Y una cosa que he aprendido con los años, y gracias a mis maestros y a mi educación y a mi familia, es la tolerancia a escuchar a las personas con las cuales uno puede dialogar. Y yo escucho a todos, y como presidente de la República lo hice con todos, en los gobiernos regionales, sindicatos, gremios empresariales, asociaciones civiles, en fin, con todos. Es una función. Por lo tanto, aquí no hay un tema de descalificaciones o de odios o de enemigos. Hay personas que piensan distinto y lo que le debo decir es un poco que me decepciona. Que algunas personas en las cuales yo he tenido y conozco hace muchísimos años y me conocen hace muchos años, presten oídos y atención a todas estas difamaciones y empiecen a elucubrar y a creer cosas que ellos mismos saben, porque me conocen hace 50 años, que son imposibles. Pero sin embargo, por alguna otra razón, se envuelven en ese conjunto de mentiras y actúan como si fueran verdad. Y dicho sea de paso, las repiten, pero un momentito, ¿no? Repetir una mentira no la transforma en verdad. Que sigan repitiendo lo que crean. La verdad está claramente establecida y cualquier persona que mire los documentos y que conozca mi trayectoria sabe perfectamente que eso es una falsedad, es una mentira, es un proceso de difamación. ¿Usted va a continuar en el Partido Morado? Si estoy en el Partido Morado, no es que voy a continuar, sigo siendo militante. Y más allá de militante, quizá es momento de asumir el liderazgo del partido. No, yo creo que, mire, seamos realistas, ¿no? Yo voy a cumplir ya 79 años dentro de muy poco, ¿no? Yo creo, y hay a diferencia en otras partes del mundo, en Italia cuando teníamos un líder casi octogenario o lo mismo en otros países, yo creo que hay una generación de jóvenes mucho más activos y sobre todo para la vida partidaria. Lo que yo sí puedo hacer es transmitir la experiencia. A mí me tocó trabajar los documentos doctrinarios del Partido Morado, seguiré haciéndolo, seguiré perfeccionando y seguiré colaborando. Y una cosa que tiene el Partido Morado es una labor de formación de jóvenes políticos y dirigentes políticos jóvenes. Y en eso voy a continuar dentro del Partido Morado. Y sobre ese punto, ¿qué opina del hecho de que Susel Paredes, una líder importante dentro del partido, se haya unido a otra bancada con otros congresistas de otros partidos? Uno podría decir, si yo voté por el Partido Morado, ¿por qué va con las bancadas de izquierda? Bueno, mire, recuerda, Susel fue una invitada a la lista del Partido Morado, no era militante. O sea que entró en la bancada como una invitada, al igual que lo hizo el señor Edward Málaga. Entonces son invitados que tienen cierta libertad para moverse como consideren que deben hacerlo, porque no son militantes que han estado comprometidos con el partido, como lo han demostrado con toda claridad. Solo para terminar, presidente, el aporte que deja este último libro que publica, Gobernar en tiempos de crisis, que además usted lo comentaba, ¿no? Lo hace con el apoyo de sus ex asesores o asesores hasta la actualidad, Lucía Málaga y Giacomo Ugarelli.
Yo creo que el aporte es dejar un testimonio de lo que es ejercer el poder y la autoridad, tratando de ser lo más responsable, tratando de pensar en el bien común y tratando de demostrarle a la ciudadanía que aún en circunstancias difíciles, sin todo el apoyo que hubiéramos querido tener, fue posible y es posible y será posible trabajar para el bien del país de una manera transparente, honesta, eficiente y obteniendo resultados que están a favor de la ciudadanía en conjunto. Eso es lo que quiero que deje este libro. Muchísimas gracias por esta entrevista, esta conversación con Francisco Sagasti, expresidente de la República.